Apreciados estudiantes, cordial saludo. De acuerdo a lo que hemos venido trabajando en esta fase del análisis financiero o el diagnóstico empresarial, vamos a revisar lo correspondiente a los indicadores de actividad y endeudamiento, considerando que es importante para una organización evaluar la actividad, dado que, por ejemplo, cuando acude al banco a solicitar un crédito, para el banco es muy importante conocer la capacidad que tiene la empresa de generar flujo de caja, como lo hemos dicho. Es importante la liquidez, pero también es necesario saber cómo está la rotación de la cartera, la rotación del inventario, el pago a los proveedores. Si una compañía puede tener una buena liquidez, pero tiene dificultades en la actividad, entonces va a poner en riesgo la generación de recursos en el mediano y corto plazo, que es lo que le interesa al sistema financiero. Si por el contrario yo soy un proveedor que quiero evaluar la capacidad de pago que tiene la empresa para codificarlo como proveedor de ellos, pues también es muy importante saber si esos plazos de pago son lentos o son ágiles para poder tener esa capacidad de negociación. Por su lado, el cliente es importante conocer en la empresa si esa rotación de cartera se da en términos de agilidad o simplemente es una cartera lenta. Hemos no hablado mucho del sector salud, pero hay otros sectores de servicios que también tienen unos comportamientos lentos en la rotación de sus indicadores. En este caso, ¿por qué hablamos de agilidad o de lentitud? Porque se establecen unas metas a la luz de la necesidad de la compañía. Cuando esas metas no se cumplen, estamos hablando de que hay posibilidad de generar un proceso lento, porque pago antes de la fecha prometida, proveedor, vendo antes de la fecha deseada el inventario y cobro después de la fecha deseada la cartera. Entonces, en ese sentido, mi comportamiento de rotación puede que los tres o uno de los tres tenga un comportamiento lento. Si por el contrario esas rotaciones están por encima de la meta definida, estaremos hablando de un comportamiento ágil, lo cual favorece. Y tenemos que identificar qué favorece. A ver, si yo cobro antes de tiempo y vendo el inventario antes de tiempo, voy a tener unos recursos adicionales, ¿cierto? En ese sentido me favorece la agilidad. Pero si es al contrario, que yo lo que hago es pagarle al proveedor antes de tiempo, ahí no me va a favorecer que ese indicador sea ágil. ¿Por qué? Porque estoy desapalancándome, estoy desaprovechando esa oportunidad que me estaba entregando este proveedor. ¿Sí? ¿Qué es importante tener también a la hora de hacer una evaluación de rotación? ¿Cuáles son los plazos establecidos? ¿Cuáles son las condiciones de descuento? ¿Cuál es, por el lado del inventario, por ejemplo, cuál es la condición del inventario? Si estamos hablando de una empresa industrial, entonces el inventario de materia prima, el inventario de producto en proceso, el inventario de producto terminado, cuál es ese comportamiento. Recordemos que es el promedio. Cuando yo he hablado de una empresa que tiene 150, 200, 500 referencias, estaremos hablando del promedio de la rotación, porque recordemos que nosotros trabajamos rotación a partir de los datos presentados en los estados financieros. Ese será el dato real de la compañía. Tenemos igual un método para calcular esos saldos ideales. Cuando yo establezco antes de iniciar un negocio, antes de tomar una decisión, ¿cuál es ese valor máximo que yo estoy dispuesto a financiarle a mis clientes y a mi inventario? Porque eso me va a exigir ¿qué? Capital de trabajo neto operativo. Entonces, en ese sentido es que es importante establecer cuál es la condición. ¿Y por qué el inventario depende de esos factores? Porque la reposición, es decir, si yo tengo un proveedor que se demora mucho tiempo en proveerme el producto terminado o la materia prima, pues tengo que considerar que esos tiempos de inventario van a ser más largos. Por lo tanto, ahí seguramente no va a haber una agilidad completa de la rotación. ¿Me explico? Yo produzco hamburguesas de una carne especial como Angus Brangus y ese producto no lo tienen todos los proveedores de carnes en Medellín, sino que se tiene un proveedor especializado, ejemplo en el Huila, ejemplo en la costa Caribe. Y hay condiciones con las que tenemos actualmente, llámese confinamiento o llámese paros. Esto va a afectar la reposición de ese producto. ¿Sí? Y a eso es donde los quiero invitar, que yo tengo que tener claramente definido las condiciones donde se encuentra mi proveedor.
Si por el contrario yo estoy hablando que mi producto entonces se elabora con materia prima internacional, yo tengo que considerar esos plazos que se demora el proveedor en enviarme la materia prima. Si no es materia prima, sino un producto terminado, hablemos de un producto farmacéutico, hablemos de un producto de vestuario, cualquiera que sea, yo tengo que considerar cuáles son esas condiciones. Adicionalmente, si yo estoy hablando de una compañía que tiene unas rotaciones estacionales, ejemplo cuál, los almacenes de adornos en general, que traen una serie de productos para las distintas temporadas, Navidad, eventualmente Halloween, eventualmente el resto del año otra decoración. Entonces allí hay que tener claro cuál es la manera de medir este inventario, ¿cierto? Y el último componente de actividad es el proveedor, que es mi aliado en la obtención de recursos para hacer que aliviane mi ciclo, porque finalmente nosotros lo que vamos a medir en términos de rotación es que los días que me demoro en que un peso que sale de la compañía regrese. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de el tiempo que le doy de crédito a mis clientes y el tiempo que me demora en mover mi inventario. La sumatoria de esos 2 días va a generar ¿cuál? El ciclo de caja que requiere la empresa. Y el ciclo de caja que requiere la empresa es que el dinero que usted debe mantener para garantizar la operación. Luego, descontamos los días de proveedores y llegaremos al flujo de caja neto de operación. ¿Cuál es el ideal? El ideal es lo más tendiente a cero. El ideal es que usted venda rápido, que usted cobre rápido y que entre ese tiempo, entre cobra y vende, reúne los recursos para pagarle al proveedor. Ese sería el ideal. Sin embargo, pues hay factores que afectan estas decisiones, factores del sector, factores de ineficiencias, factores de mala gestión y factores externos como el que estamos viviendo. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a tener en cuenta cuál es la medición de la actividad. ¿Qué es importante para mejorar estos indicadores en el caso de que eventualmente yo haga una medición y encuentre que hay desviaciones? Lo primero, al establecer esas metas tengo que tener claridad si tengo la capacidad para lograrlo. Me explico. Yo no puedo decir, vamos a darle 30 días de crédito a mis clientes porque el vecino está dando 30. Son condiciones de cada organización las que van a permitir definir estas características. Sin embargo, como lo he reiterado en distintos momentos, una vez realizada la medición en la compañía, pues yo me debo comparar con el sector, ¿cierto? ¿Qué es importante? Ser muy eficientes en el manejo del inventario. ¿Eso qué implica? Definir estrategias permanentes para que la rotación de su inventario sea muy ágil, lo más ágil posible. Ideal uno poder tener un inventario justo a tiempo, pero eso no es tan sencillo. Cuando hay productos específicos que no tienen bienes sustitutos, es mucho más fácil manejar este tipo de situaciones, pero no es el común denominador. Establecer acuerdos de pago con proveedores puede llegar a ser beneficioso para la rotación de la compañía. ¿Qué tipos de acuerdos? Lo más largo posible y cumplir esos acuerdos, ¿sí? Producto de ineficiencias, por ejemplo, encontramos nosotros que hay organizaciones que no cubren, mejor, no cubren sus compromisos porque producto de la ineficiencia manejan diferentes inventarios. Y al final, para cubrir a un cliente, ¿qué tienen que hacer? Ir a generar compras de contado. Vuelvo al sector salud, que es el caso más significativo, pero en el industrial también ocurre mucho. Ejemplo de industria, las industrias metalmecánicas, que trabajan con anticipos para sus obras y muchas veces esos anticipos se consumen en la operación en pago de salarios. Al final del día se quedan sin material para elaborar el producto y tienen que acudir a qué? A compras de contado. Entonces al final esto les va a afectar la operación. Vamos a mirar en nuestra compañía que hemos venido evaluando, recordar primero cómo se calcula y segundo cuál es el impacto. Entonces decíamos, para yo calcular la rotación de la cartera, debo tener en cuenta que el saldo está en el estado de la situación financiera. Entonces tomaré el saldo de la cartera, ¿sí? Para el periodo, nosotros venimos trabajando periodos de 360 días, podría ser periodos de 365 días, recuerden, de que depende de la política de la empresa. Y ese valor lo vamos a dividir por las ventas.
Al final del día, entonces vamos a obtener cuál es el número de días promedio en los cuales yo estoy recuperando mi cartera. Ojo, sin cifra entera. Yo no puedo decir aquí que es 33.2, puede que ese sea el resultado, claro que sí, pero tengo que ser muy lógico en esta decisión. Independiente de que yo cobre el día 10 a las 4 de la tarde, el día es el 10, no es el 10.5, mucho menos. ¿Sí? Entonces, en nuestro ejercicio tenemos que esta compañía tiene en promedio 37 días de cartera. Es decir, que hay 7 días alejado de su meta, ¿sí? Porque la meta es ¿cuál? Paga, cobrar cada 30 días. El año más favorable en este caso vemos que es el año 2016. Significa que los recursos entraron antes, sin embargo, todavía estoy alejando. ¿Y por qué entraron antes? Cuando entraron antes que el promedio, ¿cierto? Antes que 37. Cuando yo doy crédito a 30 días y hay un festivo por medio, esto puede ocurrir. Solo lo que se recomienda es que usted gestione, que usted no le digan, venga, empezamos en 33, 38, 41, el año siguiente 72, 180 y al final del día usted no tuvo control. Recordemos que cuando yo con la organización defino metas es para hacer el seguimiento. Vamos a recordar aquí cómo medimos la rotación del inventario. Y en la rotación del inventario entonces tenemos el saldo de inventario, recordemos, está en el estado de la situación financiera. Ustedes al revisar el ejercicio saben que allá se tiene para el año que estamos hablando de 360 días, dividido ¿qué? El costo que incurrí para realizar las ventas de ese periodo. Y aquí vemos una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque vemos que la meta es de 15 días, o sea, vender en promedio cada 15 días y encontramos un resultado de 80 días. 80, 79 en 2017 y 44 en 2018. Siendo más favorable a la luz de estos tres el 2018. Pero en promedio estamos haciendo un movimiento de inventario de 68 días. Eso se convierte en un factor en contra de la organización, como le he dicho, porque va a exigir más recursos en caja. Y esos recursos que yo no gestiono adecuadamente o esas ineficiencias son fondos ociosos, son recursos que tengo que disponer para esa inadecuada gestión. ¿Sí? Si yo en este momento hubiese tenido aquí, por ejemplo, hacerlo manual, no, no 80, sino 8 días, vamos a recordar primero, ¿cuál es la necesidad que tengo aquí? En capital de trabajo neto operativo, que ya lo habíamos visto. Entonces aquí viene la relación. Yo tengo que mirar actividad con liquidez. ¿Listo? Como hemos dicho, yo nunca hago una evaluación de un indicador o un grupo de indicadores. Siempre estoy haciendo la correlación con el otro grupo de indicadores y pensando en la empresa. ¿Listo? Entonces, en este caso yo tengo, por ejemplo, 8 días. ¿Qué ocurre? Va a ocurrir que mi ciclo de caja se va a cortar. ¿Sí? Este sería el ideal. Entonces, aquí, ¿qué tengo? Un valor anticipado. Estoy moviendo en promedio mis inventarios 7 días antes. Eso sería el ideal. Y miren qué ocurre aquí. Mi ciclo neto es negativo. Es decir, todo el esfuerzo lo estoy haciendo producto de la gestión, entre cobrarle antes a mis clientes y hacer que el proveedor me dé un plazo largo para pagar. Eso es lo que vemos en este caso. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que no. La realidad es que usted movió su inventario cada 80 días. Entonces estamos hablando de 5 veces, casi 6 veces, perdón, la meta definida. Entonces ahí hay un término, o la meta está mal definida o hay una ineficiencia. Digamos que en este caso, independiente de que la primera conclusión es, a ver, la meta está mal definida, yo tengo que entender por qué. Yo tengo que entender por qué este resultado. Porque pues sí sería muy fácil decir, venga, revise la meta que está mal definida. Eso es lo primero que podríamos argumentar, pero recuerden que les he reiterado, no se trata de hacer búsquedas hacia afuera, sino al interior de la organización, a ver qué es lo que me está pasando, porque esto es implicar nuevos recursos adicionales en la operación. Y en la medida en que usted tenga más recursos invertidos, va a ser más difícil afrontar situaciones como la que estamos viviendo. ¿Listo? Recordemos cómo calcular la rotación de proveedores. La rotación de proveedores va a ser el saldo de los proveedores para el periodo que hemos evaluado por las compras. Y recordemos que las compras se calculan en función de los inventarios. ¿Cuánto inventario utilicé para las ventas realizadas en el periodo? O sea, el costo de la mercancía. ¿Con cuánto inventario finalicé? Porque tengo que incluir el valor del inventario final para garantizar que al día 1 del mes siguiente yo tengo con que abrir la puerta de mi negocio y atender mis clientes sin problemas. Y restar el inventario inicial que ya se había calculado.
Aquí es importante algo. Entonces aquí tenemos las compras de estos periodos. En el año 2016 vamos a ver que yo tengo aquí un 0 en el inventario inicial. ¿Por qué? Porque no conozco las compras iniciales, o sea, las compras finales del año 2015. Cuando esto ocurre, ¿qué va a pasar? Yo voy a tomar la variable como indeterminada. Por eso está aquí valiendo 0. ¿Listo? Entonces, en este caso, el valor de las compras, de los días de pago a mis proveedores son 53, 40, 38 para un promedio de 44 días. 44 días. Si yo hubiese confirmado ese promedio versus la meta de 45, yo no hubiese tenido tal vez necesidades, como les dije, de colocar más capital de trabajo en liquidez, como lo vimos aquí en el 17 y 18, que era donde más exigía. Sin embargo, esa ineficiencia que yo pagara aquí 8 días después, 5 días antes y aquí 7 días antes, hace que yo al final del día tenga que invertir más recursos en capital de trabajo. Mírenlo acá. Más KTNO en el 17, en el 18, por lo tanto, en función de las unidades vendidas, voy a poner más recursos propios. Y esa es una situación pues, que yo debo gerenciar, porque para eso hago las alianzas con los proveedores, para poder establecer acciones que me permitan gerenciar mi organización. Entonces, el ciclo de caja a partir de la actividad es muy importante y requiere gerenciamiento, ojalá del día a día. Nosotros nos hemos dado cuenta que no es suficiente con tener los estados financieros. Ya los vimos, es requisito de ley, hay que hacerlo, presentar, sino que tenemos que ir un poco más allá y evaluar qué es lo que está pasando en la organización y tomar acciones, ojalá de corto plazo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el ideal para que la gerencia evalúe la compañía? Como lo hemos dicho en clase, lo mínimo que debería existir es un periodo mensual. Pero en caso de que esto no se dé mensual, pues hacerlo lo más corto posible. Ahora, esta actividad, la liquidez, que es del día a día, debería gerenciarse por lo menos cada semana, ¿cierto? Porque si usted en ese momento encontrara, a ver, aquí nuestro indicador más crítico no es cartera, ya lo dijimos, la cartera, el año más crítico es el 2018, pero no es el común denominador de su operación. El indicador más crítico aquí de su operación es el inventario. Si usted no indaga qué es lo que está ocurriendo, al final se puede llevar sorpresas. Entonces la invitación ahí es que a hacer una gerencia más del día a día. Si por el contrario el resultado de la cartera fuera esto, pues yo tengo que preguntarme qué está pasando aquí con mi cartera, cuál es ese cliente donde tengo esa mayor concentración de recursos que está haciendo que mi rotación de cartera sea larga, ¿cierto? Que no sea ágil. Recordemos entonces el ciclo de caja es igual a qué? A los días que me demoro en cobrar más los días que me demoro en vender. Y acuérdense que finalmente la actividad implica cuánto tiempo se tarda en promedio un peso que sale de la compañía en regresar. Eso es lo que estamos midiendo. Y para que ese ciclo se me acorte un poco, entonces yo voy a restar los días de proveedores. Al ciclo de caja le voy a restar los días de proveedores, como en este caso, y es a los 113 días que es mi ciclo de caja. ¿Por qué? Porque son 33 días que me demoro en cobrar y 80 días en vender. Voy a restarle los días de pago al proveedor. Y en este caso, ¿qué dice? Que usted debe garantizar recursos para 61, 76 y 47 días respectivamente. Y vemos que en la meta, ¿cuál era la meta del ciclo de caja? La meta del ciclo de caja es que fuera 0. ¿Por qué? Porque usted pretendía cobrar cada 30 días y vender cada 15. 30 más 15 le da un ciclo de caja de 45, menos 45 que le da el proveedor, por eso la meta en este caso era 0. Listo. Vamos a mirar un poco el otro grupo de indicadores, que es el endeudamiento. Entonces, el endeudamiento, ¿qué me dice? ¿Cuál es ese compromiso? ¿Cuál es ese grado de apalancamiento que yo tengo con terceros? ¿Y cuáles terceros? Ya hemos hablado. Con terceros es el banco, con terceros es el proveedor, con terceros es el Estado, con terceros son los trabajadores. Entonces tenemos, como en todos los casos, diversas maneras de medir el endeudamiento. En esta situación nosotros vamos a medirlo a partir de 4 indicadores. La deuda total, la deuda de corto plazo, la cobertura de intereses y la carga financiera. ¿Listo? Entonces la deuda total, ¿qué me indica? ¿Cuál es el grado de apalancamiento que yo tengo con terceros? En otras palabras, de cada peso que yo tengo invertido, ¿cuánto me lo han financiado un tercero? Si lo quiero ver desde otra situación, cuando yo evalúo, recuerden cuando evaluamos razón corrientes, ¿cuál es la dependencia de ese tercero en mi empresa? También lo podemos leer de esa manera. Entonces aquí yo voy a mirar
¿Cuál es el ideal de este indicador? Pues que yo tenga una deuda no mayor al 50%. Ese es un escenario completamente aceptable, conservador, que tenga una deuda del 50%. Entonces vamos a calcular aquí cuál es la deuda total y la comparamos como el valor de las obligaciones totales, deuda pasivo total, sobre lo que yo tengo para responder, que es el activo total. Y aquí vamos a calcular y encontramos que nuestros pasivos, seguimos todos, corto y largo plazo, comparado con el total de activos, equivale a un 23%. Vamos a correr la fórmula para los otros años y dijimos que aquí la meta era un 50%. Esa es la meta definida para el ejercicio. Entonces aquí yo veo que tengo un endeudamiento conservador. ¿Por qué? Porque estoy muy por debajo de la meta que quiero tener. Vamos a pintar, a colorear esto y en los casos nos debe aparecer como color verde. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, bueno, él porque considera las tres condiciones, ¿cierto? Aunque en este caso, ¿cuál es la más cercana, la más favorable? Es el 23. Estos dos deben aparecer aquí en verde. El 23% es lo que me está diciendo. A ver, usted tiene un endeudamiento muy favorable porque usted en todos los casos tiene por debajo de la meta establecida. Pintémoslo con este que tiene verde, verde, aunque todo se vea. Pues, la meta establecida, que es 50%. En todos los casos está muy cercano a esa meta, entonces usted no va a tener problemas. En otras palabras, cada peso que usted tiene invertido es financiado un 23% con deuda. Eso es lo que está diciendo, no está diciendo otra cosa distinta. Dijimos, ¿por qué es importante medir el endeudamiento? Pues es importante conocer cuánto apalancamiento tengo yo en mi empresa con esos terceros. Viene otra condición y es conocer de esta deuda total cuántos recursos tengo que disponer ya, porque esto me va a afectar la liquidez. En todos los casos, reitero, es recurrente revisar los grupos de indicadores. Mire que aquí ya llevamos 4. Llevamos liquidez, llevamos, bueno, 3 grupos realmente, liquidez, actividad, rentabilidad, que vimos algo en la parte de análisis horizontal vertical, y vamos a ver este 4 que es endeudamiento. Listo. Entonces quiero saber de este nivel de deuda, este 23%, cuánto tengo que pagar ya. Esto es un ejemplo similar al que tiene una persona con dos obligaciones. La primera, cualquiera de ustedes puede tener un activo de largo plazo, llámese un vehículo o llámese la casa, que la está pagando, como lo acabo de indicar, con crédito de largo plazo. Si estamos hablando de un vehículo, puede pagar entre 4 o 5 años. Si estoy hablando de la casa, la puede pagar entre 10, 15, 20 años, cualquiera que sea su necesidad. En ese escenario, usted tiene un nivel de endeudamiento de acuerdo a su capacidad que podría considerarse, si solo tiene esos dos niveles, pues podríamos pensar que es un nivel alto. Pero ¿cuál es la situación? Que usted tiene que cubrir esa obligación en el largo plazo, ¿cierto? Entonces usted está muy endeudado, pero en el largo plazo. Mientras que si al contrario usted tiene que pagar, por ejemplo, su matrícula y no tiene ningún dinero y debe el semestre pasado, usted tiene endeudamiento alto, pero en el corto plazo, porque usted tiene que pagar inmediatamente ¿qué? Todo lo correspondiente al semestre que está cursando y mirar cómo financia el semestre entrante, de dónde salen los recursos. Y aplica para deudas normales de consumo, llámense manutención, llámese compromisos con servicios, con tarjetas de crédito, etc. Entonces queremos saber qué tan endeudado es todo eso que yo debo, ese 23% que debo, cuánto lo tengo que pagar inmediatamente, o sea, antes de un año. Entonces vamos a calcular como el valor del pasivo corriente, aquí hay un detalle, del pasivo corriente sobre el total de obligación. ¿Sí? El total de la obligación. Entonces vamos a mirar aquí cuál es el valor. ¿Cuánto tengo que pagar yo inmediatamente? ¿Cuánto es mi pasivo de corto plazo? Pasivo de corto plazo comparado con mi obligación total. Me está diciendo que en este caso mi endeudamiento ya cambió. Ya tengo un endeudamiento de ¿cuánto? Del 66 en el 2016, del 57 en el 2017 y del 65 en el 2018. Entonces miren que el comportamiento inmediatamente cambia. Aquí ¿qué tenemos? Tenemos una mayor
un mayor nivel de deuda, porque cada vez yo tengo una necesidad de tener recursos disponibles para pagar la obligación. O sea, que de mis deudas de este 23 que tengo, que es corto en el endeudamiento total, porque está por debajo de la meta, más del 50% por debajo de la meta, tengo que tener en cuenta que yo tengo un endeudamiento de corto plazo alto. Y en este caso teníamos la misma meta del 50%, estoy en este caso 16 puntos por encima, aquí 7 puntos, aquí 65. ¿Qué ocurre al final del día? Que esto me va a cruzar contra liquidez. Ah, es que por eso es que yo veo aquí, claro, yo dependo más en este momento de lo que debo, de las cuentas por cobrar para poder operar. Miren, aquí teníamos. En el año 2016 tengo una razón corriente de 1,21, claro, pero tengo un endeudamiento más alto. En el 2017, que tengo un menor endeudamiento del 57%, tenía una razón corriente más amplia, 1,37. Y en el 2018, que es de 1,38, sigue siendo baja comparada al 16, pero alta comparada a la meta. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces aquí vemos que la compañía tiene un nivel de endeudamiento de largo plazo conservador, menor que la meta, y tiene un nivel de endeudamiento de corto plazo que, si bien todavía no es crítico, puede ser riesgoso porque se está deteriorando. ¿Listo? Y por último, vamos a revisar cuál es la utilización de los recursos generados por la empresa para cubrir esas obligaciones financieras. Y aquí tenemos dos momentos. La cobertura de intereses, que es cuánto de la utilidad que genera la empresa tengo que destinar a pagar gastos financieros. Y siguiendo, vamos a calcular la carga financiera. ¿Cuánto de las ventas que genera la organización se destina a pagar gastos financieros? Vamos a calcular. Entonces voy a buscar cobertura de intereses, que es la utilidad operativa. Eso, todo el resultado dividido, ¿qué? Los gastos financieros. Y en este caso vemos si la tomamos en porcentaje, vamos a ver que tenemos aquí 3 veces, 291%, o sea, casi 3 veces la utilidad operativa se genera y pudiera destinarse a gastos financieros. Aquí 321, 486. Vamos a colocarle el número de veces mejor, ¿sí? Para que tengamos aquí 5 veces, perdón, aquí 3 veces, listo. Entonces, en este caso que tengo, que en el año 2016, como bien vimos, hay una cobertura menor, porque la utilidad, ¿cuánto tengo que destinar? 291, 321, 486, ¿sí? En este caso, el año más favorable, donde menos compromiso tengo, donde genero más utilidad que pudiera dedicar a los gastos financieros, es en el año 2018, que genero casi 5 veces. Y por último, vamos a calcular cuál es el comportamiento de la carga financiera, es decir, de las ventas, cuánto debo destinar yo para pagar los gastos financieros. Vamos a buscar las ventas y la vamos a comparar contra los gastos financieros. Y ahí tenemos, y vamos a colocarle esto que genere, por ejemplo, 5 veces, que esa sea mi meta. 5 veces. En este caso, ¿qué obtengo? Tengo un comportamiento muy favorable porque en todos los casos tengo mucho más de la meta planeada, que era ¿cuánto? Tener 5 veces. Aquí, ¿qué tengo? Por las ventas generadas, yo soy capaz de cubrir en este año 2016 32 veces los gastos financieros, 36 en el 2017 y 52 en el 2018. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo. Al final del día, ¿qué conclusión tenemos? Tenemos una conclusión que la empresa no presenta riesgos de endeudamiento. El indicador que más atención debo prestar en este caso es el endeudamiento de corto plazo, porque está alejado de la meta, pero en términos generales es una compañía sana, es capaz de generar de su operación los recursos destinados para atender sus obligaciones financieras. Eso es lo que vemos en este diagnóstico de endeudamiento, ¿sí? Que sigue siendo igual de fácil como lo que hemos trabajado hasta el momento de la organización.
Hasta una próxima oportunidad. Espero sus inquietudes en los diferentes espacios. Feliz tarde.